El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Como siempre, esperamos que estas reflexiones diarias cortas se conviertan como en esa pastilla, en esa medicina indispensable para nuestra salud emocional, espiritual y física. Entonces vamos con la pastillita de hoy. En el capítulo 103 decíamos inicialmente que la primera parte es un llamamiento a la alabanza humana y ya puntualizamos la parte personal. Ahora vamos a la parte colectiva, que es del verso 6 hasta el verso 19. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Tiene usted problemas? ¿Está siendo violentado sus derechos? ¿Siente que no lo respetan, que lo maltratan? Hoy por hoy se habla mucho de derechos humanos, pero lamentablemente quienes más hablan de los derechos son quienes más los violan. Y a veces en los hogares esos mismos derechos son violados por unos y por otros. Pero él dice aquí que es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Luego coloca como ejemplo que notificó a Moisés los caminos y a los hijos de Israel sus obras. Él fue el que les ordenó el camino, el que les mostró cómo debían hacer las cosas, por qué debían salir. Era un pueblo esclavo, no tenía derecho a nada, le están siendo pisoteados todos sus derechos, tratados como esclavos, maltratados, los hombres asesinados. Cuando nacían los niños hebreos, los tiraban al río Nilo, allá, los caimanes, ¿ve? Y solo dejaban las niñas, porque las necesitaban para dárselas como mujeres a sus soldados, a sus hombres. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto me fascina verlo de esta manera. ¿Sabe por qué, amigos? Porque realmente si Dios fuera un Dios airado, lleno de odio, de resentimiento y de rencor con cada uno de nosotros que le fallamos, simplemente nos apretaría la nariz y ahí dejaríamos de respirar. Y esa es la razón por la cual la gente se confunde. Y la gente que no tiene una comunión íntima y personal con Dios, que no sabe cómo encontrar una cita con Dios, entonces se confunde, lo rechaza y cree que Él no existe y prefiere más bien hacerse al otro lado, hacerse un enemigo de Dios, porque Él considera que todo aquello que sucede, todas cosas malas que suceden en la vida diaria, el responsable de Dios. Pero mira lo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quién será el que puede pasar el día y no cometer ninguna infracción, aunque sea en un pensamiento? Ahora, hay pensamientos y hay hechos o actos, y hay cosas que son juzgadas por acción y otras que son juzgadas por omisión. Y Dios, que todo lo conoce, que todo lo puede, que todo lo sabe, pues tendría motivos suficientes diariamente para ir liquidando a una cantidad enorme de gente hasta que pudiera, vamos a suponer nosotros esto, hasta que pudiera exterminar este mundo lleno de gente tan mala, tan criminal, tan corrupta, tan mentirosa, tan injusta y tan perversa. Entonces imaginémonos nosotros que Dios volviera a hacer algo como hizo al principio, por allá en el Génesis, cuando escogió a Moisés y le dijo, cuando escogió a Noé, a Noé, y le dijo que hiciera un arca para que se salvara él y su familia, porque iba a consumir absolutamente todo ser humano y toda bestia, todo animal, toda planta de la naturaleza, porque el pecado de los hombres había llegado hasta él y ya él no lo soportaba más. Pero la gran misericordia de Dios, esa misericordia se ha traducido en paciencia. Y Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará en el ojo, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Verdad que si nos concediera a nosotros la oportunidad de ser Dios, siquiera por unos instantes, nosotros eliminaríamos a mucha gente que no queremos ver, oír ni saber nada de ellos? Pero Él es clemente y misericordioso y está esperando el arrepentimiento de todos ellos. El apóstol Pedro, hablando acerca del retorno de Jesús, de la segunda venida de Jesús, dice que no es que tengamos por tardanza esa venida, sino que es que Él es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amigos, desde ese punto de vista de la revelación del apóstol Pedro, lo que Dios está haciendo es dándonos tiempo y más tiempo para que todos recapaciten, todos puedan llegar a la conclusión que deben venir al Señor. Porque dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y cuál es la razón?
¿Por qué no lo ha hecho? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Calcule entonces cuál es la diferencia y cuál es la altura del cielo sobre la tierra. Y dice por allá en uno de los salmos, dice la palabra, que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. O sea que mientras nosotros queremos que sean consumidos, que sean derrotados, que sean acabados y que desaparezcan todos los que hacen mal y los que nos hacen mal a nosotros y nos persiguen, Dios está esperando en su misericordia que estas personas se vuelvan a Él. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Todos aquellos que nos acercamos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados, Él no vuelve a acordarse nunca más de ellos. Y dice que cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, si las hizo alejar de nosotros, significa que Él ya no las suma ni las tiene en cuenta, sino que las ha perdonado. Qué maravilla, ¿verdad? Ese es el Dios que yo amo, el Dios que yo predico, el Dios que yo conozco, el Dios que yo sigo, porque Él es el Dios que perdona. Pero eso sí, no perdona de oficio, perdona de acto de arrepentimiento de cada persona. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que pedir perdón. No vas a recibir perdón porque Dios determine perdonarte. Él ya determinó perdonarte en la cruz del Calvario. Ahora tú tienes que determinar aceptar el perdón. Tiempo para orar. Señor, gracias. Hoy venimos delante de ti agradeciendo todo lo que has hecho a favor del hombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.